Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Frente al Plebiscito en este día jueves 25 de agosto. Estamos a solamente 10 días, ¿cierto? De esta votación tan importante. Nos acompaña Rodrigo Mayorga y voy a poner todos los cargos, antropólogo, historiador, académico de la Universidad Católica y también director de Momento Constituyente. ¿Cómo estás? Hola, Natacha, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. Sí, de nuevo. En la recta final. Sí, bueno, vamos a ir analizando todo lo que se viene, todo lo que ha pasado también, pero antes de comenzar este análisis, Rodrigo, los invito a revisar una nota, porque ayer fue el primer cara a cara de los partidos oficialistas y opositores en La Moneda. Habían varias razones, por ejemplo, ver el tema de la seguridad, las medidas que se van a implementar quiero decir, y también hacen un llamado a buscar una salida democrática, una especie de acuerdo o un mismo camino en el fondo, dependiendo de lo que pase en este 4 de septiembre, si es que gana el apruebo o el rechazo. Así que pasemos a ver esa nota y a la vuelta seguimos conversando. Perfecto. A menos de 2 semanas del plebiscito, los partidos a favor del apruebo y el rechazo se vieron las caras. Desde el Partido Republicano al Partido Comunista llegaron a La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Isquia Siches. ¿El motivo? Ver qué va a suceder el 4 de septiembre. Gobernar significa preocuparse de las necesidades de todas las personas. Según los presentes, la secretaria de Estado llamó a que pase lo que pase con el resultado, los partidos y el gobierno deben buscar una salida democrática. Asumir cuáles sean los resultados, todos tenemos legítimos derechos a tener expectativas propias. Lo esencial es que las fuerzas políticas convoquen a respetar el resultado. Ponerse de acuerdo no será tarea fácil. Hay varias ideas. Por un lado, proponen mejoras a la propuesta en caso de aprobarse. Si gana el rechazo, el debate se concentra en qué proceso llevar a cabo. Al ser un nuevo proceso, la gente tendría que participar y por lo tanto tendría que existir un plebiscito de entrada. De lo contrario, lo que usted está haciendo es saltarse la voluntad de la gente. El mandato ciudadano ya fue decidido en el plebiscito de entrada con una convención, con una nueva convención. Por lo tanto, están esas dos alternativas que deben ser conversadas en profundidad por el Congreso. El presidente Boric aseguró que es redundante realizar un plebiscito de entrada de ganar el rechazo. También es legítimo quienes dicen, bueno, estamos en un momento, ¿verdad?, político y social distinto y por lo tanto a lo mejor hay que volver a preguntar. Lo importante es que ni una ni otra posición puede ser impuesta, sino que esto debe ser acordado. A partir de los 4/7, aun cuando los extremos, el Partido Republicano o el Partido Comunista, que no se sumó al acuerdo del 15 de noviembre, quieran restarse, es posible igual llegar a un acuerdo. Pese a que el socialismo democrático insiste en acotar la convención, cambiar las listas de independientes y pueblos originarios, el PC cree que es un error. La crisis política es sobre todo responsabilidad de una mayoría de partidos políticos. Creo que no podemos olvidarnos porque si no, nos arriesgamos a que se repitan procesos que no queremos volver a tener. La responsabilidad política con el país tiene que ver con reflexionar sobre los escenarios que vienen y para nosotros es importante saber qué va a pasar en caso que gane el apruebo, que estamos convencidos que va a ocurrir el 4 de septiembre, o las líneas de acción que vamos a tener en el caso del rechazo. Ahora estamos enfocados en el 4. ¿Se van a poner de acuerdo? Siempre. La responsabilidad política es mayor. Acuerdos aún en punto muerto, mientras el debate se concentra también acá, en las calles. Las últimas apuestas de los comandos previo al plebiscito. Bien, estábamos viendo esta nota y una de las grandes preguntas es ¿qué va a pasar después del 4 de septiembre? Pero antes de hablar de eso, Rodrigo, me gustaría saber cómo has visto tú hasta ahora el despliegue del apruebo y del rechazo, también el tema de la franja. Sí, yo creo que, bueno, ha habido un desarrollo en ambos casos. Creo efectivamente que la campaña del rechazo logró partir con un relato más unificado. En la franja concretamente, o sea, uno ve la franja y había una línea de continuidad. De alguna forma uno podría decir que ciertos actores del rechazo pasaron un poco más hacia segunda línea y otros quedaron al frente y hubo una capacidad de unificarse que, sobre todo en la franja del apruebo, no se vio tan clara al principio. La franja del apruebo uno veía ciertos mensajes que iban desde el aprobar para reformar, aprobar a secas, y yo creo que ahí se notó esa diferencia y en términos de la franja eso tuvo un impacto importante. Ahora, la franja del rechazo cometió después algunos errores bien complejos y bien graves de fondo, como fue este testimonio que finalmente de una persona que decía que perdonaba por amor, pero no había denunciado una situación. Yo creo que hubo ahí quizás
se intentó llevar demasiado al extremo este mensaje del amor que había tenido mucha potencia, y creo que eso le jugó en contra. No sé si la prueba ha logrado en la franja recuperar tanto del terreno que perdió al principio, pero sí creo que donde quizás la campaña de la prueba ha tenido más fuerza ha sido a nivel de lo territorial, en estas grandes concentraciones. En el puerta a puerta, en las convocatorias. Puerta a puerta, las convocatorias, los apruebazos. O sea, hemos visto que efectivamente se generan estos espacios colectivos que no se han visto de la misma forma con el rechazo. Creo que el rechazo ha tenido una presencia más en otros espacios, como digo, del mundo de lo digital, quizás de las redes sociales, la publicidad, los folletos, pero no lo hemos visto en ese nivel de concentraciones. Obviamente eso no implica nada en términos de los votos finales, porque no sabemos exactamente cuánta gente que nos va puede estar votando igual, pero sí yo creo que tiene un efecto en términos de arenga, por así decirlo, anímico, de decir, esto se ve, es una muestra de fuerza, entre comillas, de fuerza electoral, y eso sí creo que también tiene un impacto en la campaña que puede llegar a ser muy relevante. ¿Esperabas que las campañas fuesen más fuertes? No más que lo que han sido. Creo que ambas campañas han estado localizadas en las fortalezas que tiene cada uno de los sectores. Bajo ese sentido no me ha parecido extraño, y además que también hay que recordar que una campaña de este tipo es compleja, porque a diferencia de una campaña presidencial donde hay una figura, una persona que ejemplifica, claro, que refleja, que uno puede organizar alrededor, aquí hay conceptos y como decimos, conceptos que varían. Las razones para aprobar o para rechazar son varias y son distintas, y por lo tanto es súper complejo, digamos, tratar de enfocarlo en un tema, porque puede estar perdiendo a otros votantes. Entonces, claro, creo que ahí no me ha parecido tan extraño. ¿Qué tanto peso ves tú en las encuestas, en las últimas que se han dado a conocer? El rechazo está por sobre el apruebo, tiene una diferencia bastante importante, que hay expertos que dicen que es bastante, considerando el poco tiempo que viene para esta votación y que, considerando estadísticas previas, es difícil que se pueda como dar vuelta en el fondo. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que tenemos, bueno, hay dos cosas importantes con la encuesta. Primero, yo creo que hay que mirarlas y hay que verlas. No comparto la lógica a veces de algunos sectores que dicen porque a veces se han equivocado, porque ha ocurrido así, como que dan lo mismo. Yo sé que metodológicamente cada encuesta se puede criticar por ciertos temas, como cualquier cosa, pero no hay que verlas tampoco como la realidad, pero sí como parte de esta realidad. Yo en ese sentido, sobre todo, más que los números absolutos, siempre miro mucho las tendencias y cómo esas tendencias van cambiando. Sobre todo porque la ley que establece la veda de las encuestas 2 semanas antes nos deja un poco con este tiempo de no saber. ¿De qué pasa? Claro. Ahora, particularmente en este caso, yo creo que hay dos factores bien importantes. Uno es el factor indeciso, que hemos visto que es un número que se ha mantenido más o menos constante. Incluso aumentó. En la encuesta, en algún momento ha aumentado, ¿te fijas? 17% por ahí. Exactamente. Yo me acuerdo en algún momento con Cadema haber visto y decía, las cifras están prácticamente iguales que en mayo en la discusión, o en junio. Entonces, ese número de indecisos es un número que uno podría pensar o debiera pensar que en la urna toma un camino. Y ahí hay una duda. Son indecisos con el corazón en la apruebo, pero que están asustados. Son indecisos que en realidad van por el rechazo, pero en realidad no están seguros porque la derecha no quieren ir con la derecha. Como que tenemos un interrogante ahí importante que puede modificar mucho. Y lo otro tiene que ver con otro factor muy relevante que las encuestas de hecho sí han medido, pero que se ha comentado menos, que es con cuánta gente va a ir a votar. ¿Quiénes van a ir a votar ese día? Voto obligatorio además. Voto obligatorio, por lo tanto nosotros podríamos esperar que esta va a ser, y yo ahí sí, yo digo siempre, yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico de resultados de ningún tipo, excepto con decir que esta va a ser la elección más masiva de la historia de Chile. Creo que eso es claro. ¿Porcentaje? Mira, lo que pasa es que, bueno, ahí son 15 millones de personas que deberían ir a votar. Exactamente, y ahí es donde digo que está la gran interrogante, porque las encuestas que han salido, Pulso Ciudadano, por ejemplo, la última indicaba que la gente que sabía, que declaraba saber que esto era voto obligatorio con multa, era alrededor de un 63%. ¿Ya? El resto o decía que era obligatorio sin multa, lo que es como semi-obligatorio, o voluntario, o no tenía idea. Entonces uno podría decir, al menos debiera votar ese 63% porque sabe que si no va a recibir una consecuencia. Ahora, el CERVEL ha informado que entre 12 y 13 millones de personas han consultado sus datos electorales.
lo que significa que hay 12 o 13 millones de personas que al menos sabemos que sabe que hay una elección porque no están consultando los datos por gusto en este momento. Y eso de 15 millones está sobre el 80%. Entonces uno debería decir mínimo, como rango mínimo, un 63%, como rango relativamente máximo, un 80, 80 y tanto por ciento, porque asumimos que la gente que no está consultando probablemente no sabe o no va a ir a votar porque no necesita esa información. Ahora, ahí es donde el tema de las encuestas es súper relevante, porque si cambia de 60, 65 a 70 a 80 con estos números, te puede dar vuelta una elección. ¿Pero tú crees que está más cerca del 80% o del 63, 65%? Yo creo que en varias cosas yo diría confío, más que creer, confío que con los cambios que hemos tenido, con la ubicación de los locales de votación, el cambio, claro, podríamos tener algo que vaya más hacia arriba que hacia abajo. Ahora, mucho de eso depende de lo que ocurra de aquí a ese día, porque finalmente la propensión a votar también va a influir en, de alguna forma, eventos que van ocurriendo, como podría ser, no sé, todo lo que está pasando en la macrozona sur, con el caso de... ¿Eso incide, crees tú? Yo creo que puede generar que personas que están, por ejemplo, por el apruebo, pero desde una mirada más crítica, o sea, el apruebo más hacia el aprobar para reformar, en el fondo. No, al revés. Personas que consideran que el apruebo es como una suerte de mal menor, pero que habrían querido una constitución mucho, que consideran que este texto es neoliberal y todo el cuento, frente a cosas así digan, yo no voy a votar porque en realidad este gobierno es igual a todos los otros y todo el cuento. Creo que puedes tener ese tipo de efecto. Lo mismo si, por ejemplo, hubiera algún tipo de acuerdo desde la derecha en torno a un camino posterior y la derecha más dura dijera, están negociando, esto igual va a ser una cosa que va a acabar con la Constitución, por ende me resto prácticamente de eso. Yo creo que pueden tener efectos en los extremos, pero no necesariamente en la gran masa de los votantes. Ahora, hemos visto que en este país el guionista, los guionistas siempre crea cosas a cada momento, así que no sé. Pero creo yo que sí, que vamos a tener una participación sin duda histórica y que dependiendo de quiénes vayan a votar, quiénes sean los nuevos votantes, puede cambiar el escenario y cambiarlo en serio. O sea, ¿pero tú crees que van a votar más del 70%? Yo podría apostar que sí. Sí, yo creo que 70% es un número lógico de pensar, dado que, como te digo, tenemos este nivel de consulta en el CERVEL. O sea, al menos sabemos que hay información. Oye, bueno, creo que hay consenso que esto no se acaba el 4 de septiembre, ¿cierto? Se abren varios escenarios después, el 5 de septiembre, dependiendo si gana el apruebo o el rechazo. Vamos a hablar de eso y profundizar sobre ese tema que creo que es bien relevante, pero a la vuelta de esta pausa comercial. No se vaya. Rodrigo, te dejé la pregunta planteada antes de la pausa comercial. Los escenarios que se abren post 4 de septiembre. Comencemos en el caso de que gane el apruebo. Perfecto. Ya sabemos que los partidos oficialistas han firmado un acuerdo por posibles cambios, ¿no? Exacto. Pero ¿qué tan viable es que eso se concrete? Yo creo que hay una alta viabilidad de que eso se concrete, cuando uno mira el tipo de cambios. A ver, la mayoría de los cambios son cambios que tienen que ver con lo que podríamos llamar una especificación. O sea, han sido temas que el oficialismo ha sostenido que están bien definidos en el texto, han tomado una postura frente a eso. La oposición ha levantado que en realidad esto podría interpretarse de una manera así, a mi parecer en muchos casos algo catastróficamente, pero al menos habría una suerte de acuerdo en términos de que todos entienden cómo quiere que se interprete y cómo se debería interpretar. Entonces ese tipo de cambios yo creo que no debieran ser problemáticos, sobre todo pensando que los cambios que no son sustantivos, y estos cambios al mantener el espíritu no serían sustantivos, requieren solo 4/7. En ese caso yo diría que esos 4/7 van a estar y no debiera haber problema en ello en el Congreso, deberían ser cambios rápidos. ¿Tú crees que esos 4/7 van a estar? Sí, en este tipo de casos sí. O sea, por ejemplo, me explico, por ejemplo, en temas como de la derecha, en el fondo. Claro, porque a eso voy, como en temas como, por ejemplo, la limitación de
la justicia indígena para que no vea temas penales. Eso hoy día, de alguna forma, está, entre comillas, protegido por el artículo 112, pero hay una interpretación que dice que de todas maneras podrían otros temas. Ok, esa limitación yo creo que es algo en lo que comparten tanto los partidos del apruebo, que lo han dicho y que está en su acuerdo, como los partidos de la derecha, los que van por el rechazo. Entonces, frente a eso, yo pensaría que esos 4/7 van a estar para poder hacer esa especificación. Distintos son los casos en los que estamos hablando de modificaciones que no necesariamente van, llamémoslo así, con el espíritu del texto, sino que es una modificación. Por ejemplo, la reelección presidencial. Claro. La reelección presidencial es un tema bien interesante porque ha sido criticado desde el rechazo. Al parecer los partidos de la prueba han acordado que es algo que que modificarían también, pero es un tema en el cual no tenemos idea cómo piensa la ciudadanía, más allá de algunas encuestas de allá y de acá, lo que también siempre son debatibles. Ahora, frente a eso, yo también creo que van a haber los 4/7 por esta misma razón de que parecen estar todos más o menos de acuerdo, pero lo interesante es que esta Constitución tiene un mecanismo que es que en los cambios sustantivos de ciertos temas, y eso incluye el sistema político y la duración presidencial, se requiere además un plebiscito ratificatorio. Entonces, finalmente habría una siguiente parte en la cual, como ciudadanía, podríamos decir sí, estamos de acuerdo con este cambio, o no, no estamos de acuerdo con este cambio. ¿Qué pasa, por ejemplo, para quienes critican que no les gusta el sistema político? Se ha escuchado mucho debate sobre eso, de que no hay contrapesos, hay quienes dicen que sí, pero sin duda el sistema político yo creo que es uno de los puntos más complejos y que no genera tanto consenso. ¿El sistema político no está en este acuerdo del oficialismo? No. ¿Crees tú que eventualmente el día de mañana, si es que gana el apruebo, se debería considerar eso? Yo creo que es complejo que se considere en términos de que efectivamente no hay un acuerdo. O sea, cuando empezó la convención, de hecho, por ejemplo, en la discusión bicameralismo simétrico, asimétrico o unicameralismo, me acuerdo que la tercera hizo una encuesta a los convencionales y la mayoría iba por el unicameralismo, pero no tenían 2/3. Y después la segunda mayoría iba por el bicameralismo asimétrico, y un grupo que no era pequeño por el bicameralismo simétrico. No, pero solo en términos de, no presidencialismo, parlamentarismo, sino que solo en la relación de las cámaras, digámoslo así. Entonces, finalmente, de alguna forma, llegar a este bicameralismo simétrico, creo que fue un proceso de cierto consenso, de decir, ok, hay que tomar elementos de la propuesta de la izquierda más unicameral y la propuesta de la derecha más bicameral simétrica. Ahora, creo yo que, y aquí voy a dar una opinión, pero yo creo que una ventaja de este bicameralismo asimétrico para efectos de esto es que como lo que hace es que ciertas leyes que están definidas en el artículo 268 pasan por ambas cámaras y las leyes que no están ahí pasan por una sola cámara. Artículo 268 está la ley de presupuestos, de reformas constitucionales, de educación, salud, estado de excepción, electorales, todas las leyes fundamentales que para mí es la razón por la cual sí creo que hay contrapeso. Pero eventualmente se podría discutir si incluir nuevas leyes o sacar leyes de ahí. O sea, uno puede hacer este bicameralismo como ampliar las leyes de acuerdo regionales. Exactamente, que tiene un nombre muy malo porque la gente piensa que son solo temas de las regiones y en realidad son temas supranacionales, pero eso fue justamente por el proceso de negociación que hubo. Originalmente eran solo regionales y fueron aumentándose hasta llegar a esto. Entonces, yo creo que ese espacio de negociación y de reforma sí queda abierto a que se vayan incluyendo más leyes y hagamos un bicameralismo menos asimétrico, o a que, si el día de mañana la ciudadanía se lo quiere, se vayan sacando leyes para hacer un mecanismo más asimétrico. Pero cambiarlo y decir vamos a pasar a un bicameralismo simétrico o a un unicameralismo, me parece que eso sí ya quedó más o menos descartado en la discusión de la convención. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Sabemos que hay un sector que quiere mantener la actual constitución como está, pero hay otros que dicen, bueno, sí, si es que gana el rechazo se mantiene la actual, pero hay que ir cambiando ciertos aspectos. ¿Cómo ves ese escenario? Yo creo que, bueno, aquí hay muchas cosas de confianza y porque, como tú bien dices, hemos visto actores incluso de mismos sectores que dicen una cosa, dicen otra, y como hemos hablado otras veces acá, en estos tiempos electorales todo lo que se dice siempre tiene algún cálculo, no maquiavélico, pero uno sabe que afecta a la posición o no. Ahora, numéricamente hablando, yo creo que hay un hecho que es indiscutible, y es que si gana el rechazo, cualquier modificación a la Constitución actual o cualquier
nuevo proceso, que va a requerir una reforma constitucional al capítulo 15, requiere 4/7 en el Congreso. Y eso significa que si un grupo tiene 3/7 más 1, puede bloquear esos cambios o puede bloquear cualquier cambio que no le guste, y eso implica mantener las cosas tal cual como están. Y hoy día la única coalición, no me refiero a derecha, izquierda, como en términos generales, sino que la única coalición política de partidos aliados que tiene en una instancia más de 3/7 es Chile Vamos en el Senado, específicamente. Entonces creo yo que en el fondo, si gana el rechazo, Chile Vamos queda con una llave, por así decirlo. O sea, Chile Vamos podría en el Senado decir, sin tener que ponerse de acuerdo con nadie, con republicanos, con el PDG, con nadie, esto no nos parece, este cambio no nos parece, no lo vamos a aprobar, y no hay forma, por así decirlo, de romper ese bloqueo de una manera institucional dentro del Congreso. Entonces, creo yo que en el caso de que gane el rechazo, efectivamente es en Chile Vamos donde queda, por así decirlo, el principal poder para liderar o para encauzar lo que va a venir después. Y ahí, como digo, entramos más al tema de las confianzas de si uno cree que van a ser esto o esto otro, y yo he escuchado mucha gente con miradas distintas. Comisión de expertos, ¿cuál crees tú que deberías...? No, te voy a hacer otra pregunta. ¿Crees que debería haber un plebiscito de entrada? ¿Sé que gana el rechazo? Yo personalmente creo que no. Ya. Creo que no porque en el fondo creo que hay un mandato ciudadano que fue redactado de esa forma. O sea, el voto era si queríamos una nueva constitución, no si queríamos seguir ese proceso constituyente. Entonces, ¿y quién elige el mecanismo? Yo creo que el mecanismo también lo elegimos. Yo soy de esa postura. Creo que el mecanismo es una convención. Creo en el mecanismo además de la convención porque creo que es el mecanismo más democrático de los que existen y que por lo tanto es el mecanismo donde menos riesgo hay de que la decisión pierda legitimidad. Hemos visto que lo puede perder igual, claro. Pero con comisiones de expertos, muchas veces lo que ocurre justamente es que las designaciones son desde los grupos específicos, y la verdad es que los expertos también tenemos, los que hemos estudiado, que tenemos algún tipo de grado, tenemos posturas políticas. O sea, creo que ahí también lo vimos cuando se hizo el acuerdo de cómo se llama, del 15 de noviembre, por la paz y la nueva constitución, que hubo una comisión de expertos, pero esa comisión de expertos no trabajó, no tomó decisiones, sino que preguntó cómo las decisiones las llevamos a un texto que funcionara. O sea, tampoco que exista una votación ciudadana en el fondo para definir cuál es el mecanismo. Seguir con una nueva convención, pero se ha hablado de que hayan cambios. Incluso se ha escuchado que no sean más de 150, que se reduzca a 60, 70, que se cambie también el rol de los independientes, los escaños. ¿Cómo verías tú esa composición? Creo que, bueno, el tema de los independientes yo diría que es el más complejo, porque en el fondo, claro, muchas de las críticas que se han hecho han tenido que ver con el rol que tuvieron los independientes en la convención, y sin duda alguna cierta inexperiencia política que por supuesto tenían, dado que no venían del mundo político formal. Al mismo tiempo, la razón de que tuvimos tantos independientes no fue solamente porque habían listas de independientes, sino que porque la votación por independientes fue superlativa. O sea, yo me acuerdo en el periodo de la discusión de los independientes, había muchas otras discusiones, que el tema de los dineros de campaña, del financiamiento, de la forma de las firmas. O sea, lo que se logró fue que pudieran crear listas para competir en términos de voto en igualdad de condiciones. Y en esos términos de voto arrasaron de una manera que nadie se esperaba. El otro día yo leía en Twitter a Axel Kals, que hablaba también de esto, y él decía, claro, hoy día muchos plantean por este tipo de cosas que no haya listas de independientes, pero la verdad es que en este tiempo ni los partidos políticos ni el Congreso tampoco ha subido sus niveles de confianza. Entonces ahí viene otra pregunta de, bueno, ¿realmente van a tener esa legitimidad al momento de ser electos, o se va a recibir como que están cerrando la puerta a esa competencia? Creo que ahí hay una decisión política que tomar. Yo no me atrevería a decir hoy día así como esta tiene que ser la forma sí o sí. En el caso de los escaños, yo soy convencido que los escaños tienen que existir, porque creo que es la única forma. Yo diría que el único cambio que yo creo que sí, de la misma manera en términos de el número de cómo se calculan proporcionalmente, pero lo que sí creo que es importante es que hay que resolver un problema a nivel de la elección misma, que es que si yo voy a calcular los escaños por la población de ese pueblo, entonces el voto por
que los miembros de ese pueblo, quienes son reconocidos como tal, no debiese ser un voto voluntario, sino que debiese ser un voto obligatorio por ellos, para que no se generen este tipo de disyuntivas o de diferencias entre el número de escaños, la población y el total de votantes final que tenemos. Rodrigo, para terminar, pregunta. ¿Qué pasa si que se rechaza y hay una nueva convención? ¿Te gustaría integrarla? Estoy lejos todavía de esa pregunta. Para mí siempre... Pero mira, yo sé que tu opción es la otra, ¿no? A ti te gustaría que ganara la prueba, ¿no? Pero sí, ya viendo y siguiendo todo este proceso constituyente, ¿te hubiera gustado tener una participación como un constituyente? Mira, yo en algún momento tuve la oportunidad de tener una candidatura, sí, y lo pensé harto y en el fondo creo que la respuesta tuvo que ver con una pregunta. Me hice varias preguntas, si podía aportar, si había gente que podía aportar más que yo, pero sobre todo si era el lugar donde podía aportar más. Y ahí había y eso implicaba, por ejemplo, abandonar Momento Constituyente, el proyecto de Momento Constituyente, que mi diagnóstico era que esa dimensión de la educación, de la información, para la participación no la estaba tomando nadie. Lo dije en estos mismos estudios, este mismo edificio, en marzo del 2020. Es que es verdad, que estaba muy al debe incluso por parte de la convención. Totalmente, o sea, no fue tomada por el gobierno, sí, no fue tomada por la convención, no fue tomada por nadie, y finalmente la sociedad civil se hizo cargo, y con todo lo que hicimos, de todas maneras, hoy día vemos el efecto que eso tiene a nivel de desinformación, todo el cuento. Entonces, ¿te hubiera gustado? Si llegara, yo creo que hoy día, como he visto esto, no, porque creo que he podido aportar más desde el trabajo que hemos hecho como fundación de la sociedad civil, y creo que he podido aportar más ahí de lo que habría podido aportar en la convención. Si el día de mañana llegase a ganar un rechazo y llegase a haber una nueva convención, creo que me voy a tener que hacer la misma pregunta. ¿Ese es el lugar donde puedo aportar más ahora? En este nuevo escenario, donde este proyecto ya está más consolidado, donde espero que, si se ocurre, aprendamos que la dimensión educativa tiene que estar en primera línea y no al final. Y bueno, pero obviamente dependiendo de cómo se ve ese momento, voy a tener que tomar mi decisión. Sí, bueno, faltan 10 días para la votación. 10 días para la votación, después el limbo de qué va a pasar. Después te preguntamos, ahí me preguntan y exacto, ya podría decir, tener alguna respuesta. Rodrigo Mayorga, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, obviamente que vamos a ver qué pasa después del 4 de septiembre. Sabemos que este camino va a seguir independiente de qué opción gane, así que seguramente vamos a seguir en conversaciones, Rodrigo. De todas maneras, muchas gracias, Natacha, por la invitación. Y gracias como siempre por acompañarnos de Frente Plebiscito. Nos volvemos a encontrar. La próxima semana es la última semana de este programa, así que acompáñenos hasta el próximo jueves. Chau, chau.